Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de la lactancia materna, así que quédate conmigo. Los bebés amamantados de forma natural tienen menos probabilidades de enfermarse. De hecho, la lactancia materna reduce los riesgos de infecciones en los oídos, de diarrea y también de problemas estomacales. Los niños amamantados de forma natural presentan una tasa más baja de ciertas enfermedades a través de su crecimiento. Y los bebés que son amamantados de forma artificial tienen más probabilidades de contraer asma, diabetes y de tener obesidad infantil. ¿Tú sabías que los bebés pueden oler a su mamá de recién nacidos? Debido a que los bebés tienen una muy mala capacidad de vista, de hecho nacen medio miopes, desarrollan una gran capacidad de olfato. Entonces, cuando una mamá se acerca a su bebé, los bebés tienen la capacidad de poder oler esa leche materna de la madre. Por eso es que en cuanto la mamá toma al bebé y lo acerca a la teta de la madre, el bebé inmediatamente reconoce ese olor a leche materna y por eso es que se gira para poder obtener su alimento. Los bebés nacen medio miopes, por eso es que apenas alcanzan a ver de entre 13 a 15 pulgadas, que es una distancia muy corta. Es por eso que cuando nacen los bebés y alguien se les acerca, no pueden a veces enfocar muy bien la mirada porque tienen la capacidad de enfocar a una distancia pues muy pequeña. La lactancia materna permite que el cuerpo de una madre se recupere de una forma más acelerada. ¿Por qué? Porque las hormonas que libera la madre al amamantar hacen que su útero vuelva a su tamaño original de antes de ser madre. La leche materna expone al bebé a diferentes sabores. ¿A qué se refiere esto? A que todo lo que consuma una madre mientras está amamantando a su bebé, o sea, en el periodo de lactancia, de cierta manera va a transmitir esos sabores al bebé. Por eso es que en el periodo en el cual amamantas a un bebé no se recomienda ingerir alcohol o cosas muy amargas porque todo eso se transmite al bebé. Luego por eso después de muchos años es que los hijos terminan siendo unos borrachos. La lactancia materna hace perder muchas calorías a una madre. De hecho, se estima que pueden llegar a perder hasta 600 calorías por día de tan solamente amamantar a su bebé. Esto de cierta manera les ayuda a recuperar su figura o su cuerpo que tenían de antes de ser madres, en teoría. El cuerpo de una madre no está listo para dar leche hasta que el bebé nace. En ese momento en el que el bebé nace, el cuerpo de la madre da como una señal de decir, ya ahora sí empieza a producir la leche, pero tarda un par de días en poder dar la leche a la madre, no es instantáneo. Después del parto, la madre no puede producir leche. Sin embargo, produce un líquido pegajoso y amarillento que se llama el oro líquido. ¿Por qué se llama el oro líquido? Bueno, porque es un líquido que tiene muchos nutrientes. Este líquido se denomina calostro y contiene calcio, potasio, minerales, proteínas y también anticuerpos para la protección del bebé. La leche materna se considera un medicamento para los bebés prematuros. ¿Por qué? Porque este líquido contiene tantos nutrientes que inclusive en las unidades de cuidados intensivos se les da a los bebés esta leche para su recuperación, ya sea de la madre o de un banco de leche. La lactancia materna también ayuda a evitar esa depresión postparto. ¿Por qué? Porque la madre establece como un cierto vínculo emocional con el bebé y esto le ayuda, es como una tipo terapia, ¿no? Como para ayudarle a salir de esa depresión. Los niños que son alimentados con leche materna tienen muchas menos probabilidades de tener obesidad o de diabetes. La lactancia materna también es muy beneficiosa para la madre porque le evita tener cáncer de mama y también la osteoporosis a largo plazo. La leche materna se digiere mucho más fácil que la leche artificial. Por eso es que los bebés tan constantemente están pidiendo pecho de la madre. ¿Por qué? Porque la leche artificial tiene muchos más componentes. Entonces eso retarda la digestión de los bebés. No hay un solo orificio en el pezón por el cual se expulsa la leche. De hecho, hay varias salidas que son diferentes conductos que llevan la leche hasta el exterior. Por eso es que cuando, por ejemplo, un bebé suelta el pezón de la madre que está amamantando, no se ve que sale un chorrito, sino se ve que salen como varios chorros y por eso es que se hace un cochinero de leche. Por eso es que lo ideal es que el bebé ponga toda su boca en el pezón de la madre para evitar que chorree leche por todos lados. El pecho de la madre nunca se va a vaciar del todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un mecanismo en el cual cuando el bebé chupa la leche, el cuerpo produce más leche para llenar ese vacío que dejó. Obviamente también depende mucho de qué tan rápido se genera de la alimentación de la madre, entre otros factores, pero en sí la leche siempre se va a tender a llenar de manera natural. Sí es muy importante la leche materna para el desarrollo cerebral de los niños. ¿Por qué? Porque en la leche materna van todos los aminoácidos que los niños necesitan para su correcto desarrollo. Entonces muchas veces es muy complicado obtener estos aminoácidos de manera artificial, pero en la leche de la madre ahí va incluida. Entonces mamás alimenten a sus hijos con leche materna, no les den fórmula
El cuerpo es tan sabio que sabe diferenciar qué tipo de leche hay que producir para un niño y qué tipo de leche hay que producir para una niña. En el 2013, investigadores de la Universidad de Harvard realizaron un estudio de los componentes que tenían las leches maternas producidos para los niños y para las niñas. En este estudio se encontró que para los niños contiene más grasas y proteínas y para las niñas contiene un alto contenido en calcio. Y otro dato muy curioso que se encontró en este estudio es que el cuerpo de una madre produce más leche para una niña que para un niño. Entonces el cuerpo de la madre es muy sabio. Cuando una mamá acaba de amamantar a su bebé, se queda temporalmente sin leche. Y para la subida de esta leche no hace falta un estímulo muy fuerte. Simplemente con ver una foto de su bebé o tan solo como con tener muy presente el recuerdo de su bebé, esta madre puede tener esa subida para tener más leche. ¿Has escuchado acerca de la tetanalgesia? La tetanalgesia básicamente consta de que cuando un bebé va a tener una inyección con el pediatra o le van a hacer algo que le duela o que tenga alguna reacción emocional para el bebé, cuando la madre se lo pone en la teta, esto es como una anestesia temporal en el cual el bebé literalmente se olvida de todo su entorno y se concentra tanto en la teta de la madre que le pueden inyectar y ni siquiera lo siente. Por eso es que se llama la tetanalgesia. La donación de leche materna está prohibida en muchas culturas. Por ejemplo, en el judaísmo o en el islam está prohibido que tu hijo consuma leche materna de otra señora que no sea tu madre. ¿Sabías que hay un mercado negro de leche materna? Por más raro que suene, hay personas que venden su leche materna de manera ilícita y muchas veces hasta la rebajan para que salga más cantidad de leche. ¿Por qué? Porque es tanto el contenido nutrimental que tiene la leche materna que hay personas que no tienen la capacidad de producir leche materna, pero buscan el contenido de esos nutrientes. Entonces lo compran ni siquiera para consumo de sus bebés. Muchas veces compran la leche materna para consumo propio. De hecho, hay un problema muy grande con la leche materna en África porque personas con mucha capacidad adquisitiva mandan explotar a las madres africanas y las madres africanas dejan de dar su propia leche materna para venderla. Entonces de por sí un niño africano ya está desnutrido y todavía el único nutriente natural que puede obtener, que es de su madre, se lo quitan porque su madre lo necesita para poder comprar comida. Es una paradoja, ¿no? La madre vende la comida del hijo para poder alimentarse ella, ¿no? Es un poco triste. La OMS recomienda que la leche materna solamente se dé por un periodo de 6 meses. Después de esos 6 meses se cancela. Y en internet me encontré con muchos videos de que hay niños de hasta 3 años siendo amamantados por las madres, lo cual se me hizo muy perturbador. Recuerden, la OMS dice solamente hasta los 6 meses. Y también la OMS recomienda no biberones ni chupones. Y bueno, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de dar like a este video, de suscribirte a mi canal. De hecho, tómate un par de segundos para suscribirte al canal. Para mí esto me ayuda mucho para motivarme a seguir haciendo más contenido de valor. También dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente video.